Bienvenidos a este recurso didáctico digital que apoya la unidad de aprendizaje Marco Legal Turístico, Unidad 1, Tema 1, de la Licenciatura en Turismo del Instituto Politécnico Nacional. La finalidad es que fijes una postura fundamentada sobre la existencia del derecho turístico, a través de la explicación de las diferentes posturas de los especialistas en el tema, abonando a la calidad del servicio turístico que ofrezcas. Con los conocimientos que has adquirido sobre turismo, así como de derecho, en un primer momento vas a discutir con tus compañeros en un foro sobre la relación existente entre estos dos conceptos. Dicha actividad no tiene ponderación. Revisarás cuidadosamente el contenido de este video para que tengas una visión científica de las posturas a favor y en contra del tema. Construirás una wiki en plataforma polivirtual en forma colaborativa. Cada uno de los participantes irá aportando una opinión, ya sea a favor o en contra de la existencia del derecho turístico. Como cierre de la actividad, elaborarás una argumentación escrita de tu postura a favor o en contra, con la ponderación y forma de entrega que te serán informados en su momento. Necesitas un equipo que te permita visualizar el video a través del sitio YouTube, estar inscrito en el aula polivirtual para poder utilizar la wiki y Word. Primero, hablaremos de la importancia de la relación entre turismo y derecho. Continuaremos con el turismo, el derecho, posturas a favor del derecho turístico, críticas a las posturas de existencia del derecho turístico y consideraciones finales. ¿Existe el derecho turístico? Es innegable que la actividad turística, como las demás actividades humanas, requiere de legislarse, ya que interactuamos en un estado de derecho, en el que quien manda es la ley, es decir, no se hace lo que se desea hacer, sino que nos apegamos a lo que digan las leyes, tanto gobernantes como gobernados. La relación entre turismo y derecho ha sido motivo de análisis por especialistas de uno y otro campo. Se ha dado en llamar derecho turístico a las relaciones entre las normas jurídicas y el turismo. Los temas que son abordados en literatura del derecho turístico son los contratos entre turistas y prestadores de servicios turísticos, así como la relación de ambos con el Estado. También se plantean temas de migración como visas, pasaportes, derechos del consumidor y las normas oficiales mexicanas aplicadas al turismo. Para entrar en materia, comentaremos algunas consideraciones sobre el turismo. El debate sobre si el turismo es o no una ciencia se encuentra en el campo de la epistemología, rama de la filosofía que estudia el conocimiento. De acuerdo con Panoso y Lohmann en su texto Teoría del Turismo, son tres las corrientes respecto a este tema. La primera dice que el turismo no es una ciencia, pero está en camino de convertirse una debido a que está pasando por las mismas etapas que otras ciencias al comienzo del siglo XX, la antropología y la etnografía, por ejemplo. La segunda señala que el turismo no es ni será nunca una ciencia, ya que únicamente constituye una actividad humana auxiliada en su estudio por la ciencia. Los estudios turísticos no poseen un objeto de investigación claro y definido, ni un método de estudio particular, lo que los hace inviables de convertirse en ciencia. Finalmente, la tercera dice que el turismo es una ciencia, ya que posee un cuerpo teórico, maduro y relativamente grande. Sin embargo, los investigadores que sostienen esta afirmación no la han comprobado mediante estudios. El turismo se define por la Organización Mundial del Turismo como un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual, por motivos personales o de negocios. Estas personas se denominan visitantes y pueden ser turistas o excursionistas, residentes o no residentes. Y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. Por su parte, el derecho es un concepto complejo, con diversas acepciones, criterios y aplicaciones. Básicamente proviene del latín directum, que significa literalmente derecho, ir por el camino recto, no apartarse del camino de la ley. Se entiende como un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre en sociedad. Recordemos que las características de las normas jurídicas son las siguientes. Son heterónomas, es decir, son creadas por una entidad ajena al obligado a cumplirla. No las crea el sujeto, sino un ente que le es ajeno, en este caso, el Estado, a través de sus poderes.
no nacen de la conciencia del obligado a llevarlas a cabo. Son bilaterales. Mientras que existe un obligado a cumplir la norma, hay otro sujeto con derecho a exigir su cumplimiento. Son externas. No se sanciona lo que el sujeto obligado siente o piensa, sino lo que exterioriza en conductas u omisiones. Finalmente son coercibles. No se cumplen espontáneamente. Se pueden hacer cumplir aún contra la voluntad del sujeto obligado. Este orden jurídico es independiente de todos los aspectos que pudieran influir en él. Por ello, ha sido reconocida una ciencia que se encarga de su estudio. Claro, tomando en cuenta que es una realidad cambiante en la historia. Volviendo al tema que nos ocupa, derecho turístico y derecho del turismo, son conceptos que han ocupado libros o incluso unidades de aprendizaje en las instituciones educativas relacionadas con la enseñanza del turismo. Introducción al derecho turístico de Dania León Gómez, año 2000, es un ejemplo de ello. La autora señala que el derecho debe ser y es cambiante y evolutivo, acorde a la conducta social del ser humano, que no es estático, que siempre está a la búsqueda de algo que satisfaga su vida, como es la realización de la actividad turística, dando prueba de ello con la Ley Federal de Turismo, vigente en el año 2000, que recordemos fue derogada en 2009 por la Ley General de Turismo. Continúa diciendo que el derecho formaliza, regula y garantiza situaciones que produzcan efectos demandados por la sociedad, por lo que ha sido menester que en materia turística exista un derecho que lo institucionalice. El turismo es una actividad sometida a la regulación jurídica que genera situaciones y consecuencias entre las partes y de estas con el Estado, razón más que suficiente para aseverar la existencia del derecho turístico. Enrique Pérez Bonín, en su Tratado Elemental de Derecho Turístico, define al derecho turístico como el conjunto de normas aplicables a los actos que la propia normación califica de turísticos y señala como derecho turístico administrativo las leyes que establecen la organización administrativa turística y regulan los actos que las mismas leyes reputan turísticos. Añade que las relaciones jurídicas turísticas se rigen en parte por disposiciones administrativas de imperiosa obligación en su concepto de normas de derecho público y en otra parte por normas de derecho privado que adquieren el rango de derecho turístico. Entre quienes afirman la existencia del derecho turístico, tenemos a Rafael González Alpuche en su texto En torno al derecho turístico y sus instituciones fundamentales de 1974. Señala que el turismo es una situación eminentemente jurídica, independiente de las consecuencias económicas, sociales o culturales que en un momento pueda tener o dejar de tener, sin que se afecte la esencia de la institución. Define al derecho turístico como el conjunto legislativo que regula cierto sector del movimiento migratorio de un Estado, y agrega que el derecho turístico se funda en la libertad de tránsito y en la condición jurídica de los extranjeros, con lo que se demuestra el carácter jurídico del turismo. Por otra parte, José Luis Villaseñor Dávalos define al derecho turístico como un conjunto de leyes, reglamentos y normas administrativas, tanto de carácter público como privado, relativos a los movimientos migratorios temporales de personas y a la prestación de los servicios turísticos que éstas demandan. Para finalizar, Adolfo Aureoles Martín, en su introducción al derecho turístico, dice que es el sector del derecho objetivo cuyas normas regulan las relaciones jurídicas nacidas de la actividad turística, entendiendo por tal la que realizan las personas con motivo de sus desplazamientos o estancias temporales en lugares extraños a su entorno habitual, siempre que la finalidad principal de dichos desplazamientos o estancias no sea la de obtener una remuneración en el mismo lugar visitado. Críticas a la postura de existencia del derecho turístico. Lo que resulta innegable es que el turismo como campo de estudio se ha conformado por la valiosa aportación de varias disciplinas y otros campos de estudio como la sociología, antropología, economía, psicología y geografía. Debido a las varias dimensiones del turismo, puede ser abordado desde varias perspectivas ante la ausencia de una disciplina turística. Los autores Juan Carlos Monterrubio y Ricardo Colín señalan que esta amplia contribución ha guiado a la generación de conceptos tales como la sociología del turismo, antropología del turismo, economía del turismo y derecho del turismo. Conceptos que, si bien semánticamente tienen sentido,
desde una perspectiva epistemológica carecen de fundamentación que las defina como tal. En otras palabras, es necesario reconocer que estrictamente hablando, no existe un conjunto de teorías, conceptos y metodologías que construyan, por ejemplo, una sociología del turismo. Más que una sociología, geografía, psicología o derecho del turismo, se debería hablar simplemente de aspectos del turismo que se han abordado desde una perspectiva sociológica, geográfica, psicológica o jurídica, respectivamente. Esta construcción, o mejor dicho, invención conceptual, ha permitido que otras disciplinas o campos de estudio analicen exclusiva o tangencialmente las dimensiones del turismo y los adecúen a sus intereses disciplinarios. Esto, sin embargo, no implica necesariamente la existencia de subdisciplinas exclusivas del o para el turismo. Juan Carlos Monterrubio y Ricardo Colín, en su análisis La inexistencia del derecho turístico, continúan diciendo que las definiciones propuestas por aquellos que han escrito sobre el derecho turístico parten de concepciones reduccionistas del turismo. Un gran número de ellas conciben simplistamente al turismo como el desplazamiento y la estancia de individuos de residencia habitual hacia un espacio turístico en donde relaciones contractuales son generadas. El turismo es de carácter multidimensional y por ello va mucho más allá de las relaciones entre turistas y prestadores de servicios turísticos. Abarca dimensiones sociales, culturales, económicas, políticas, ambientales y jurídicas. La definición y por lo tanto la existencia de un derecho turístico requeriría, por un lado, la exclusividad de sus normas y, por otro, la aplicación de dichas normas a todas las dimensiones del turismo. En otras palabras, el adjetivo turístico debe reflejar el entero del sustantivo turismo y no la parcialidad que se ha mostrado en las definiciones existentes. Desde una perspectiva conceptual, la carencia de normas exclusivas al turismo y la imposibilidad jurídica de aplicar normas a cada una de las dimensiones del turismo niega la existencia del derecho turístico. Enrique Mota Flores, en su ponencia Hacia la configuración de los principios del derecho del turismo en México, dice que encontramos que no existe propiamente un derecho turístico con autonomía, ya que debido a las relaciones sociales y correlativamente las jurídicas que el turismo tiene, no se diferencian como para reclamar una normatividad específica. Así, esta línea de pensamiento sostiene que el turismo cambia la estructura de la relación jurídica, le impone actividad y por eso tal vez pueda dar nuevas situaciones, pero no alcanza a definir nuevas relaciones jurídicas. En el texto Hacia la conceptualización del derecho del turismo en el ordenamiento jurídico comparado, Ceballos Martín y Pérez Guerra en España concluyen que el denominado derecho administrativo del turismo no es sino una parte del derecho administrativo especial, de manera concreta del derecho administrativo económico, al que ciertamente cabe dedicarle un capítulo propio en una ordenación de la administración pública y del derecho, pero sin la autonomía que algún autor quiere predicar, porque las técnicas que precisa o utiliza no difieren en nada de las del ordenamiento jurídico administrativo, no dando lugar a una normatividad específica. Desde mi punto de vista, un requisito necesario para hablar de un derecho turístico es que haya un conjunto de normas que apliquen exclusivamente al turismo. Si pensamos en los contratos entre turistas y prestadores de servicios turísticos, los mismos son analizados en el derecho mercantil. El turismo, de hecho, es considerado un acto de comercio por el artículo 75, fracción octava, del Código de Comercio. Así que en este ejemplo no tenemos normas jurídicas que apliquen exclusivamente al turismo. Si hablamos de las relaciones entre el gobierno y los prestadores de servicios turísticos, la intervención que hace el Poder Ejecutivo en el sector turístico para garantizar la calidad del servicio prestado no es un tema exclusivo. Todos los establecimientos y prestadores de servicios, de la rama que sea, comparten estas disposiciones. Y así podemos seguir con los movimientos migratorios, con el deterioro ambiental que pueda causar el turismo o con los conflictos surgidos entre proveedores y consumidores. Por otro lado, el turismo es un ámbito muy complejo y multidimensional. Por tanto, un derecho turístico, de existir, debería abarcar toda esa complejidad
y hasta el momento no se ha limitado ni aplicado de esa forma. El seguir utilizando conceptos como el derecho turístico sin justificación epistemológica frena la búsqueda de una conceptualización seria de la relación entre turismo y derecho. Muchas gracias por su atención.